Mira, ahora sí. Muy buenas tardes. Aquí vamos a iniciar el día de hoy con esta presentación sobre introducción a la cartografía digital y los sistemas de información geográfica. Aquí vemos que los procesos de planificación, de construcción de un sistema de información geográfica, un progreso que es cíclico, que hay que involucrar por una parte los usuarios que son finalmente lo que son los propietarios, los que toman la última decisión, pero están siempre desde el principio al fin del proceso. Desde el mundo real, en el mundo real se colectan los datos, se hace esa colección de coordenadas, de fotografías, que una vez se convierte en información digital, entonces ya eh, está por acá en forma de mapas, de bases de datos, de informes. Cuando haya un gran volumen hay que comenzar a gestionarlo para poder entonces hacer análisis y consultas. Entonces, en base a ese análisis y esas consultas se elaboran nuevas informaciones, nuevos conocimientos que también van nuevamente a donde los usuarios. Así es un proceso, un ciclo continuo de acciones que van alimentando lo que son los sistemas de información geográfica. Aquí vemos una definición general sobre lo que son los sistemas de información geográfica y vemos que es un sistema basado en computadora, integrado, ¿no? Que sirve como herramienta para el procesamiento. Y este procesamiento trata sobre captura, colección, ¿no? Almacenamiento, consulta, análisis y visualización de información. Pero esta información tiene un componente espacial, tiene un componente de localización de un fenómeno, de un objeto sobre la superficie terrestre. Y esto para dar apoyo a lo que es la toma de decisiones, para la gestión de operaciones, para la ciencia de la Tierra. Entonces podemos resumir aquí, ¿no?, que los sistemas de información geográfica, un conjunto integrado de herramientas para análisis de información espacial, para un análisis de localización y de interrelaciones de los objetos que están sobre la superficie de la Tierra. Aquí vemos que comprende un procesamiento de origen-destino, ¿no?, en el cual se captura la información, se almacena, se consulta, se llama, se modifica, se visualiza. Esto tiene un uso explícito de las informaciones, ¿no?, de localización de coordenadas sobre la superficie terrestre y datos relacionados. Todo este conjunto de operaciones van destinadas a dar apoyo a la toma de decisiones, tanto en operaciones así como también en investigaciones científicas. Aquí vemos las funcionalidades básicas de un sistema de información geográfica. Básicamente implica la captura, el almacenamiento, la organización, el análisis, la consulta y la visualización de datos. Pero estos datos tienen la característica que tienen información de coordenadas, tiene información sobre la localización del fenómeno que se está representando en el mapa. Aquí vemos la interfase o los componentes básicos de un sistema de información geográfica. Aquí vemos una interfase que interactúa con el usuario. Tenemos el componente de entrada de datos, los software que procesan esos datos. Tenemos también los hardware de visualización, hardware de entrada de datos, hardware de medida. Como todo sistema, un conjunto de elementos interrelacionados que trabajan de forma conjunta para lograr un propósito en común. Entonces, esa información que tiene características espaciales, podemos ver que hay que introducir la información, hay que almacenarla, gestionarla y también manipularla, analizarla y luego darle salida ya una vez esté transformada, una vez esté
procesada en los dispositivos, a través de los dispositivos que nos permiten, ya sea por internet, ya sea un correo electrónico, ya sea en la pantalla, sea impreso, o sea una imagen, ¿no?, de computadora. En fin, que aquí podemos ver la arquitectura y los componentes básicos de un sistema de información geográfica. Como le decía, la información, el sistema hay que alimentarlo. Entonces tenemos dispositivos de entrada de datos, una base de datos geográfica que va a almacenar esa información. También software, algoritmos que hacen consulta de esa información que está almacenada en la base de datos. Así también, cuando se requiere hacer un análisis o una transformación de los datos, se consulta esa base de datos y también puede salir del sistema, ya sea de forma visual en la pantalla de una computadora o a través de un dispositivo de impresión como un plotter o una impresora, o básicamente como un archivo de correo electrónico. Ahí hemos visto hasta ahora esos componentes de los sistemas de información geográfica y tenemos también que saber que la información geográfica que está expresada en un mapa, ¿no?, en nuestra pantalla, está directamente relacionada con los elementos de una base de datos. Hay una relación de uno a uno, uno a muchos, de muchos a muchos, entre los elementos que están representados en el mapa y su correspondiente valor de atributo en una tabla. Es decir, en un sistema de información geográfica, la información disponible no es toda la que se ve en la pantalla, sino que también cada uno de los elementos geográficos que aparecen en la pantalla están asociados a un registro en una tabla de atributos. Como podemos ver en esta imagen, cada litología, ¿no?, cada tipo de roca, en este caso, está asociado a un polígono en el mapa, ¿verdad? Aquí vemos también que diferentes capas, ¿no?, la información de la superficie terrestre se puede dividir en capas. Aquí tenemos la capa de calles, capa del uso del suelo, capa de áreas administrativas o divisiones administrativas, capa de hidrografía, elevación, mapa de elevación, también imágenes satelitales. Estas capas que estamos viendo por acá son básicamente capas de información esencial, los datos fundamentales que siempre son utilizados por la mayoría de la población. Calles, los callejeros, ¿no?, la red de transporte, el mapa de uso de suelo, la división política administrativa, la hidrografía, elevación y las imágenes satelitales o imágenes o de ortofoto, ¿no? Aquí vemos que los sistemas de información geográfica combinan diferentes niveles de información acerca de un espacio en particular que se está estudiando. Entonces, esta información colocada en capas o en niveles hace más fácil entender lo que está pasando en el territorio. Si vemos todo, la naturaleza es compleja, es vasta, es mucha información. Sin embargo, si podemos dividir la realidad en múltiples capas, por ejemplo, la elevación, por un lado, el relieve, por otro lado, la parte de agua, la hidrografía, la parte de la división administrativa por otra. Entonces vamos armando esa cebolla, ¿no? Vemos ese esquema grande de todo lo que existe sobre la superficie de la Tierra. Entonces aquí vemos que diferentes informaciones se pueden visualizar juntas, ¿no?, en un espacio solapado. Vemos aquí cómo de una sola área de estudio se puede extraer diferentes capas de información. Aquí vemos que el concepto de modelo de datos básicamente lo que permite a los elementos que están perdón, en el mundo real, ser digitalizados y representados y almacenados en una base de datos, de manera tal que puede ser estos fenómenos que son abstractos, pueden ser representados en un mapa, ¿no?, en forma de mapa, y también se puede trabajar para ser manipulados y
resolver problemas. Por ejemplo, cuando tenemos un edificio, cuando tenemos un parque, cuando tenemos una carretera, una casa, ¿no? Tenemos la litología por acá abajo del suelo, tenemos el acuífero, ¿no? La tabla de agua, tenemos más rocas, vemos aquí puntos es un sistema, ¿no? Un sistema de un área geográfica dada. Entonces, primeramente tenemos el concepto de capas, es decir, un conjunto de entidades que tienen la misma geometría y la misma funcionalidad en el mundo real. Podemos entonces agruparlas y formar una capa. Por ejemplo, tenemos los árboles de esa zona que estamos representando en la pantalla. Si agrupamos todos los árboles, entonces formamos la capa árboles, porque todos tienen básicamente la misma geometría y cumplen con la misma función. Si tenemos los parques, podemos formar una capa de parques, es decir, un conjunto de elementos tiene el mismo tipo de geometría y la misma funcionalidad. Otra capa sería la capa de vivienda, la capa de calles, así como decíamos anteriormente, la capa uso de suelo, ¿no? Ahí está solo el uso de suelo. Entonces, cuando nosotros tomamos ese concepto de un parque o de una casa y lo representamos en una computadora, entonces estamos hablando de un modelo, ¿no? El modelo es cómo podemos representar la calle. Bueno, como una línea. Entonces es el modelo de datos, ¿no? Nos permite representar la calle con un fenómeno, relacionarlo con un fenómeno lineal. Si es una casa, bueno, hay un área en una casa, entonces estamos hablando de un polígono. Si estamos hablando de un hidrante, de un poste de luz, entonces podemos representar esos fenómenos de la naturaleza como puntos. Entonces, esa representación abstracta de los fenómenos del mundo real, a través de puntos, líneas y polígonos, es un modelo de datos vectorial. Pero si la realidad la representamos a través de celdas, de una fotografía, de celdas de igual tamaño, entonces estamos hablando del modelo de datos raster. Bien. Aquí una intuición descriptiva, entonces, de los sistemas de información geográfica es un mapa que tiene, como le decía, una base de datos detrás. Le decía que lo que vemos en un mapa, en un sistema de información geográfica, no lo es todo, sino que detrás hay una base de datos el cual el sistema puede consultar y extraer más información adicional de la que usted está viendo en la pantalla, ¿no? Usted puede consultar más información sobre los elementos que se despliegan en la pantalla. Esto se construye basado, ¿no?, en el mundo real, en el cual puede ser consultado en cualquier momento o con operaciones que están ocurriendo para dar apoyo a la toma de decisiones. También se puede analizar, resumir para dar apoyo a decisiones estratégicas y para la formulación de políticas. Cuando estamos en nuestra pantalla, podemos ver que en el software que estamos trabajando puede estar diferentes capas de información activas, pero cuando nosotros hagamos una consulta, vamos a hacer la consulta en una capa específica o varias capas específicas que quizás usted no está viendo en la pantalla, pero están relacionadas con la información que está almacenada en sus bases de datos. Aquí vemos unas tecnologías de los sistemas de información geográfica que también están relacionadas y trabajan de forma conjunta. Permiso. Un ejemplo de estas tecnologías son los sistemas de posicionamiento global o GPS. Este es un sistema de satélites que están orbitando alrededor de la Tierra y que dan una precisión de la localización de todos los elementos que están sobre la superficie terrestre en coordenadas de latitud y longitud o su equivalente, ya sea también unidades métricas. Los sensores remotos utilizan las imágenes satelitales o a través de plataformas de vehículos aéreos para capturar información sobre la superficie terrestre. También
Al igual que los GPS, los sensores remotos también complementan los sistemas de información geográfica. Por otra parte, los sistemas de información geográfica en un mínimo comprenden también una capacidad que tienen de ingresar, de capturar, de almacenar, de manipular y dar salida, ¿no? Es decir, convertir en otra forma de conocimiento la información geográfica. Aquí debajo vemos que los sistemas de posicionamiento global y los sensores remotos son fuentes de información de los sistemas de información geográfica. Entonces, vemos que estas tres columnas están complementadas. Las primeras dos, los GPS y los sensores remotos, generan la información necesaria que se necesita para alimentar los sistemas de información geográfica y dar soporte finalmente a la toma de decisiones. Aquí vemos cómo se puede crear conocimiento a partir de los sistemas de información geográfica. Por aquí vemos algunas áreas de aplicaciones como la administración pública, la planificación, la geología, la exploración minera, la foresta, la selección de sitios para temas de marketing, ingeniería civil. Muchas áreas utilizan los sistemas de información geográfica para generar información y conocimiento para la toma de decisiones. Pero por otra parte, la parte ya más técnica, tenemos relacionado la geodesia, la cartografía, la fotogrametría, ¿no? El análisis espacial. Estas son todas herramientas que facilitan los análisis y los cálculos que se hacen utilizando los sistemas de información geográfica. Pero también intervienen la visualización de datos, la administración del sistema, el diseño de arte, ¿no? Para trabajar con la elaboración de mapas, diseño gráfico. Entonces, todas esas áreas del saber convergen tanto en todos los procesos, ¿no? Tanto la creación del dato, la manipulación, el análisis, la consulta. Todas estas disciplinas aportan a los sistemas de información geográfica. Aquí vemos los tipos de datos. Aquí vemos tipos de datos que se pueden manejar o se pueden generar a partir de sistemas de información geográfica. Aquí vemos en la cartografía, bueno, podemos manejar mapas en papel, levantamientos de muestras, ¿no? en el terreno, pero también se puede manejar fotos aéreas, las imágenes digitales de los levantamientos, de los mapas, modelo digital del terreno. Esos son temas de agrimensura, ¿no? Trabajando con los GPS, puntos de medición, modelado. Todas esas formas de creación de información se aplican también a los sistemas de información geográfica para alimentarlos. Y entonces una vez la información está ingresada, entonces se pueden comenzar a procesar y adaptar la información según el propósito del usuario. Entonces vemos diferentes tipos de datos que se manejan en los sistemas de información geográfica. Nuevamente, se puede escanear mapas en papel, se pueden ingresar directamente las fotografías aéreas que se generan en la fotogrametría, también imágenes digitales para complementar, ya sea utilizando una foto, un mapa escaneado. Todo eso se puede ingresar a los sistemas de información geográfica. Se puede utilizar también modelo digital de terreno a partir de levantamientos en el campo, utilizando equipos GPS, puntos de medición, modelos para análisis de datos y datos de muestreo o de muestras en el campo. Aquí vemos que los datos que se utilizan y se manejan en los sistemas de información geográfica básicamente son abstracciones, son fenómenos, es convertir en abstractos objetos que existen en el mundo real. Entonces, para eso podemos tener para hacer esta representación, ¿no? de esos elementos que están en la naturaleza, en el mundo real, vemos que tenemos formas geométricas, nos ayudan a representar los objetos, tres formas geométricas básicas, y también se necesita cierto nivel de generalización para saber qué nivel de detalle vamos a representar esos objetos.
Por ejemplo, las geometrías de puntos, como le decía, en el caso que sean unos hidrantes, entonces en el modelo conceptual podemos representar esos hidrantes como puntos, ¿no? Ya, entonces ese hidrante ya tiene una geometría que es un punto. Si tenemos calles, canales, ríos, también podemos representarlo en el computador a través de líneas, ¿no? De una forma geométrica de líneas. Pero si estamos hablando de manzana, de parcela, de distritos mineros, ya estamos hablando de áreas, ¿no? Entonces esas áreas se van a representar utilizando la forma geométrica de polígonos. Bien, vamos a tomar un pequeño receso ahora para continuar en los próximos 10 minutos. ¿Te parece? ¿Aló? Claro, profesor. ¿Entendió? En 10 minutos tomamos, retornamos. Bien, Ok. está bien.